Jóvenes, buenos días. Buenos días. Vamos a compartir hoy en la clase de filosofía un tema importante que tiene que ver con el tema del lenguaje y la comunicación. Entonces, a ver, el objetivo de esta clase es el siguiente. Vamos a mirar algunos argumentos que han dicho algunas corrientes de la filosofía y si alcanzamos miraremos algunos representantes que nos ayuden a reflexionar acerca, primero, de la importancia del lenguaje. ¿Cómo surge el lenguaje? La significación de las palabras y el problema de la comunicación. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Entonces, en primer lugar, yo quisiera que debatiéramos para que hagamos como la introducción de reflexión del tema. Voy a plantearle una serie de preguntas, las van a responder, no son preguntas aplicadas, sino de la cotidianidad, que nos permitan empezar a introducir el tema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que se originó el lenguaje? Que le dé que empezar como a reflexionar, a introducirnos en el tema del problema del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje se constituye en un problema porque intervienen varias personas. Una cosa es la palabra hablada, otra cosa es lo que el otro entiende y otra cosa lo que yo quiero dar a entender. Y en eso puede haber un problema. Por eso hay una división de la filosofía que se llama filosofía del lenguaje. También hay otra división de la filosofía que es la hermenéutica, que es tratar de interpretar los textos y actualizarlos. Son como dos ramas de la filosofía que nos ayudan en el tema del lenguaje. Una es la filosofía del lenguaje como tal y la otra la hermenéutica. Entonces, por eso la primera pregunta que quisiera que debatiéramos es: ¿cómo creen ustedes que se originó el lenguaje? Ustedes saben. Una necesidad de comunicación que tenía el hombre de expresarse, de comunicarse con las ideas, Tamaño, ¿qué puede ser? Bueno, si hablamos del lenguaje, podemos hablar de varios tipos de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje oral, que es el que vocalizamos y nos escucha. Pero también está el lenguaje escrito. De igual manera pasa cuando uno habla de texto. Uno a veces cree que cuando le habla de texto se remite a la mera escritura. Un texto puede ser un discurso sin necesidad de escrito, un texto oral o un texto escrito. En ese orden de ideas, otra segunda pregunta para reflexionar. ¿Qué relación creen ustedes que existe entre el lenguaje y la escritura? ¿Qué relación hay entre el lenguaje y entre la escritura? El objetivo de comunicación es la escritura cuando se busca comunicar un mensaje o para entender una idea, igual que con el lenguaje también busca la comunicación. Muy bien. Ahora, ¿cuántas formas de lenguaje creen ustedes que existen? ¿Cuáles? Ya están nombrando algunos pueblos. ¿Cuáles? ¿El qué? Gráfico, bueno. Luego tratamos de explicar eso. Verbal, escrito, ¿cuál otro? Lenguaje de señas. Ustedes a veces van aquí al Parque San Roque y encuentran un grupo de mudos, ¿no? Se ponen como 5, 6, 7 mudos y hacen un escándalo. No, mentira, no hacen escándalo, lo que hacen hablan y uno los ve que hacen señas y se están comunicando. Ese es un lenguaje. O si hubiera una persona, por ejemplo, que fuera ciega, entonces necesitaría tener los textos escritos en la técnica braille, que le llaman, es decir, que va palpando y de acuerdo a los puntos que palpe, eso significa una letra, inmediatamente va codificando y puede entender lo que hay escrito, ¿cierto? ¿Ves? Encontramos que existen varias formas de qué. A ver, ¿cómo creen ustedes que nos puede ayudar la filosofía a entender el problema del lenguaje? Ya les he dicho, hay un mensaje. Una cosa es lo que yo pueda decir y otra cosa es lo que el otro me entiende y otra cosa es lo que el lenguaje como tal entiende. Y hay otro problema. Existe un problema en el lenguaje y es el tema, por ejemplo, de cuando se traduce algo. Uno puede, si uno coge, por ejemplo, un texto de español, por ejemplo, se me viene a la mente, hay una obra de Santa Teresa de Ávila, que es doctora de la iglesia, que se llama, creo que es las moradas, si me acabo ahorita el nombre. Y una vez la leí, y hay palabras que son del castellano, porque Santa Teresa de Ávila es española,
y hay palabras que son del español, del castellano, y uno no las entiende. O se escribían de manera distinta. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje ha ido evolucionando. Y que hay palabras que de pronto hacían parte, por ejemplo, del español, y que hoy nosotros no logramos comprender, porque tienen otra significación distinta para la época. Más aún, si uno coge una obra, por ejemplo, de otro idioma, y la traduce del inglés al español, podemos correr el riesgo de que aunque nos acerquemos a lo que esté diciendo, ya va aprendiendo significados de lo que quiso decir el autor que se puso a escribir. Uno dice, ¿qué estuvo pensando el autor en su cabeza, en su mente? Que lo llevó a escribir. Es posible que lo que escribió no sea totalmente el reflejo de lo que estaba pensando. Luego, quien lee esa obra en el idioma en que lo escribió puede entender otra cosa. Y si luego se lo traducimos a otro idioma, hay palabras que en un idioma a otro idioma no se corresponden. Entonces miren cómo encontramos un problema en el lenguaje, en la hora de comunicar una idea. Entonces pensemos allí cómo nos puede ayudar la filosofía a no tanto a solucionar, sino a tratar de entender ese problema. ¿Cómo creen ustedes que la filosofía nos puede ayudar? ¿Creen que también la filosofía, que ya están que se van, que vieron filosofía en 10 y también la filosofía en 12? Yo personalmente no puedo decir, lo veo muy pensativo. Bueno, vaya pensándola y si en el momento en que la tenga, nos la dice. ¿Cuella qué? Nada. Anthony. ¿Qué? Diga. Está hablando de la idea. Y Conde, ¿qué puede decir? Les he dicho que el lenguaje genera un problema, ¿cierto? O sea, una cosa lo que yo puedo decir, lo que el otro me capta, y el lenguaje como tal lo que pretende decir. Y frente a eso encontramos un problema. Ese es un problema. ¿Cómo nos puede ayudar la filosofía aquí? Bueno, entonces luego se lo vamos a ir debatiendo. Una última pregunta así de debate. ¿Por qué muchas veces no nos sabemos comunicar? A veces uno dice algo y entiende otra cosa. Yo le dije a los de sexto ayer, les dije que mañana jueves tenemos la actividad del Espero en mí. Y en esa actividad, al día siguiente, el viernes, posiblemente vamos a entrar a las 8 de la mañana. Para empezar el tiempo en la noche que vamos a venir. Entonces ya algunos dijeron, uy, ¿cómo así que el viernes no hay clase? No, yo le he dicho, pero ¿qué hace el viernes? Listo, el viernes vamos a entrar a las 8 de la mañana. Eso es un problema de qué? De comunicación. Entonces, ¿por qué ustedes creen que muchas veces no nos sabemos comunicar, Zavala? Yo creo que es principalmente porque a veces la gente no sabe escuchar, o sea, escucha pero no presta mucha atención y lo que me entiende es que ¿Cómo, Tamayo? Se tergiversa las O ideas. se escucha lo que quieren escuchar. Lo que se quiere escuchar. Y lo otro es que a veces cuando narramos los hechos, los narramos desde nuestro punto de vista. Una vez un locutor en Ocaña llegó y pasó esta noticia. Dijo, en la vía entre Ocaña y Buenavista se robaron una burra cargada de piñas. ¿Qué le cuenta? Que se coma la burra y entregue las piñas. Entonces era totalmente lo contrario. Que la encuentre, que se coma la piña y entregue la burra. Y eso salió, fue evidente en una emisora de Ocaña. Fue evidente que salió. Otro periodista dijo una vez en un noticiero, dijo, en la vía entre Aguachipe y Gamarra hay un cadáver aparentemente muerto, por ejemplo. Entonces no sabemos a veces comunicar una idea. Y presentamos un problema con el tema de la comunicación. Entonces digamos varias cosas en este momento que nos permitan ir entendiendo el problema del lenguaje. Miren, el lenguaje surge como una necesidad de comunicación, es muy cierto lo que dijo el estudiante Zavala. Surge como una capacidad que desarrolla el hombre para transmitir lo que piensa, lo que siente, lo que se imagina, y entonces desarrolla la técnica del lenguaje. Pero el lenguaje también va marcando el progreso de la sociedad. La manera de comunicarse marca el progreso de la sociedad. Miren ustedes cómo hoy el lenguaje inclusive ha llegado a ocupar un lugar importante en el tema de la comunicación, pero incluido en la tecnología.
Hoy en día uno habla de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y ahí está presente el lenguaje. Y empiezan a intervenir diversos tipos de lenguaje. Ahora, digamos lo siguiente, el ser humano es el único ser, no solamente con capacidad de comunicarse, porque los animales se comunican entre ellos. Ellos manejan una especie como de lenguaje de comunicación. Pero solo el hombre es el que ha tenido la capacidad de articular ese lenguaje. Y entonces aquí luego va a aparecer qué cosa, los idiomas. Miren que está la necesidad del lenguaje, pero se articuló de tal manera que respondió a la necesidad de cada circunstancia cultural, geográfica, social del pueblo donde se encuentra. Y el lenguaje va evolucionando. Si nosotros hoy hablamos español, no lo hablamos porque nació el español. ¿Nació qué primero? El latín. Y del latín nace lo que se llama las lenguas romances. El español, el castellano, el portugués, el italiano, el francés. Nacen de aquí. Pero tuvieron un origen. Eso significa que el lenguaje ha ido ¿qué? Evolucionando. Ahora, el lenguaje humano es un conjunto de signos y símbolos que representan lo que se quiere decir. ¿Es un conjunto de qué? De símbolos. Y un conjunto de signos. Cuando uno escribe una letra, cuando uno coloca una palabra, por ejemplo, uno dice mamá. Cada carácter que encontramos significa algo, tiene un sonido particular. Y la unión de esos diversos caracteres nos hace que construyamos una palabra. Nos permite construir una palabra. ¿El problema cuál es? Que una palabra puede tener una connotación distinta en el contexto en el que estemos. Es más, puede significar distinto para una persona desde su condición psicológica. Por ejemplo, la persona que creció sin una mamá, por ejemplo, o sin un papá. De pronto sepa qué quiere decir eso, pero no lo va a comprender porque no generó en su vida ese hijo. Y esa palabra, que en el lenguaje significa mucho, de pronto para él también, a nivel psicológico, a nivel emotivo, pues no le va a significar absolutamente nada. ¿Por qué entonces, en la pregunta que le decía yo, la filosofía en qué interviene o en qué nos ayuda para solucionar ese problema del lenguaje? Pues digamos lo siguiente, la filosofía no le interesa, oigan bien, no le interesa el lenguaje como un sistema, es decir, como algo sistemático, sino la relación que tiene el lenguaje con qué, con el mundo. Eso es lo que le interesa a la filosofía. ¿Cómo yo expreso a través del lenguaje lo que percibo, por ejemplo? ¿Cómo yo expreso a través del lenguaje el mundo sensible? Lo que captan mis sentidos. Esa relación de mi yo con el mundo exterior, que se traduce en el lenguaje a través de lo que comunico, es lo que le interesa a la filosofía analizar. Por eso el lenguaje es una creación del hombre para entenderse y comunicarse. Miren que uno habla con uno mismo, porque el lenguaje es primero una interiorización también que hace el hombre consigo mismo, pero también para comunicarse a los semejantes, utilizando como medio de expresión ¿qué cosa? Intenciones, pensamientos, sentimientos, emociones, y en última es la expresión de la cultura en la que está. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos dicho? ¿O alguna inquietud? ¿O hasta ahora va entendiendo, se va entendiendo el tema? Diga. Yo no tengo una pequeña pregunta. Diga. Usted dice que la filosofía es del lenguaje. Y nos gustaría ver un poquito de filosofía como tal estudia esa lenguaje. Mi pregunta sería si el lenguaje se puede hacer una corriente empírica o racionalista. A ver, el lenguaje no es una corriente, en primer lugar. La manera como queramos ver el lenguaje, pues ya dependiendo de la posición de quien quiera analizar. Dependiendo de qué escuela con la cultura de la filosofía, si eres materialista, si eres empirista, si eres de pronto desde el existencialismo, si eres del pragmatismo, no sé, dependiendo de la corriente en la que te matricules. Pero ahorita aquí no nos interesa mirar qué dice cada corriente de eso, porque eso lo miraríamos como en una próxima clase. Entonces, en primer lugar eso.
¿Por qué la filosofía se interesa por eso? Hay dos ciencias dentro de la filosofía que es como la madre de toda esa ciencia, ya la hermenéutica, porque recuerda que el lenguaje no solamente es el verbal, no solamente decirlo, sino el escrito. Entonces la hermenéutica se va a circunscribir dentro del lenguaje escrito. Entonces va a analizar los textos, qué quiso decir el autor, qué pasó por la mente del autor, qué se entiende hoy para nosotros eso, y cómo ponemos al día o actualizamos desde la hermenéutica lo que está ahí contenido en el texto escrito. Y otra cosa es la filosofía del lenguaje, que va a intervenir ya en lo que comunicamos, en los caracteres que hemos desarrollado, en la manera como ha evolucionado el lenguaje. Eso le interesa a la filosofía. No sé si me entiendo. Muy bien. Se constituye en un intento, oigan bien, un intento no quiere decir que sea la única manera. Es un intento para qué? Un intento de descubrir el mundo interno y la expresión del espíritu. Ya lo he dicho, porque el lenguaje nos permite, ante todo, interiorizar. El lenguaje nos permite a nosotros ir captando lo que encontramos en el mundo exterior. Entonces, miren, yo les quiero compartir lo siguiente. Encontramos diversos tipos de lenguaje. Y compartamos eso por si no lo sabían. Una cosa es el lenguaje oral. Facilito, es decir, el que vocalizamos. Ese tipo de lenguaje espontáneo, donde utilizamos el vocabulario sencillo, las palabras cotidianas de la vida. Ese es un tipo de lenguaje. Encontramos un lenguaje escrito, que es ya más sistemático, porque a la hora de escribir tengo que seguir a unas reglas ortográficas, a unas reglas gramaticales. No quiere decir que el lenguaje verbal no se haga, porque yo no puedo hablar como yo quiera. Tengo que también tener en cuenta la ortografía, pero a la hora de escribir tengo que ser más organizado para poderme dar a entender, porque si no, no me van a comprender lo que yo escribo. Como veníamos diciendo entonces, también encontramos el lenguaje natural. Hemos dicho el lenguaje oral, lenguaje escrito, está el lenguaje natural, que como he dicho es el lenguaje cotidiano, pero matriculado dentro de ya el idioma que cada uno habla. ¿Cuál es el lenguaje natural de un brasileño? Portugués. Así habla español, así haya aprendido otra lengua, pero su lenguaje natural por la condición de dominación, ¿cuál es? El lenguaje nativo. Aquí puede que haya algún políglota que hable cualquier cantidad de lenguas, pero el lenguaje natural es el que es propio de nosotros, que va desde la naturaleza por la condición cultural en la que nacimos. Una persona que nació en Colombia no habla costeño, es un dialecto, habla español. Si en el transcurso de la vida aprendió a hablar italiano, pues significa que su naturaleza asumió otra lengua que de alguna manera resulta extraña en cuanto y tanto no fue la que nació en su ambiente cultural. ¿Cierto? Porque no se la va a escuchar igual el acento italiano a una persona que nació. Por ejemplo. Aunque se dan casos. ¿Usted no habla inglés? Señor, ¿Usted no habla inglés? por más que intente un Se país, escucha él. es un acento muy marcado. Sin embargo, miren que suele pasar lo siguiente. Conozco por experiencia propia, por ejemplo, de sacerdotes cuando han ido a Roma a estudiar. Es tanto el contacto que tienen con el italiano cuando ya lo aprenden, ¿verdad? Porque les toca aprenderlo, quieran o no. Primero, pues se les facilita aprender un poco más porque el hecho de estar en contacto con gente que habla el mismo idioma le exige casi como que al cerebro que desarrolle más rápidamente el asumir la nueva lengua. Pero luego se vuelve tan común que ha pasado que cuando regresan, por ejemplo, ya nuevamente con los mismos, les va a preguntar algo e inconscientemente le responden a uno en italiano. Y uno dice, uy, ¿qué me dijo? Pero es porque han estado tanto en contacto con el italiano, por ejemplo, que se les fue como olvidando el español. O más que olvidando, hubo como un cambio. La mente se adaptó a algo nuevo. Exactamente, se adoptó una novedad que hubo, que fue dejar de lado el español porque se convirtió en italiano, en la lengua para comunicarse, en la lengua para pedir un favor, en la lengua para estudiar, en la lengua para explicar algo, para dar y entender situaciones, y se asumió esa lengua y se fue dejando de lado el otro idioma. Entonces ese es un lenguaje. Encontramos también el lenguaje kinésico. ¿Cuál es ese tipo de lenguaje?
es todo lo que incluye el lenguaje no verbal, es decir, la mirada. Uno dice esta persona me miró como bravo, o tiene mirada triste, ahí está comunicando algo, y eso es el lenguaje. O el tono de voz. Uno sabe cuando una persona le dice algo con efusividad, con alegría, o le dice algo tan indispuesto como una persona, o no. Eso uno lo capta. También el lenguaje corporal, un movimiento que uno hace con la mano, con la cabeza. Uno le dice, ¿comiste ya? Y uno entiende que le está diciendo que afirmativo, que sí, sin necesidad de que la persona haga. Un movimiento de cabeza, eso significa también que ahí encontramos un lenguaje. Encontramos un lenguaje proxémico. Miren los diversos tipos de lenguaje, estamos aprendiendo a ver cosas que no conocemos. El lenguaje proxémico. ¿Cuál es ese? Es el lenguaje que tiene que ver con la distancia a la cual se entabla una conversación. La distancia con la cual se entabla una conversación. Entonces, encontramos varios casos, la distancia íntima. ¿Qué significa eso? Cuando uno está más o menos a menos de 45 centímetros de la persona con la que uno está confrontando. Uno de los amigos les habla cerca. Usted a un preso no le habla tan cerca. Porque ahí no hay un lenguaje proxémico y mucho menos íntimo. Ahora, hay una distancia personal cuando estamos entre 46 y 120 centímetros de la persona. Miren esos detalles que no conocían. Esa distancia se da en qué? En la oficina. Que va ante la secretaria del colegio y usted se pone delante del escritorio. ¿Cierto? Y hay una distancia que salvaguarda su rol de secretaria y el suyo como estudiante. No porque no puedan relacionarse, sino porque hay una formalidad en el tipo de comunicación. Ahora, está también lo que se llama distancia social. La distancia social. ¿Esa qué tiene que ver? Cuando estamos entre 120 y 360 centímetros. Se utiliza con personas con quienes no tenemos ningún tipo de relación, ni ningún tipo de amistad, o la gente que uno no conoce bien. Uno le habla ¿qué? Más distante. No está más distante, no está tan cercano. Y está lo que se llama el lenguaje en distancia pública. Cuando una persona hace un discurso, se para en una tarima y hay una distancia pública que hace ver que hay un escenario y que acá hay unos espectadores. Y ahí también se da un lenguaje, pero un lenguaje proxémico. Es decir, dependiendo de la proximidad en la que se encuentra quien comunica y a quien se comunica. Otro tipo de lenguaje que encontramos es el que les decía hace un momento, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los gestos. Son diversos tipos de lenguaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora, muchachos. Yo quiero que por un instante ustedes escriban en su cuaderno de filosofía. Vamos a hacer eso, saquen su cuaderno de filosofía, muchachos. Y me van a hacer una reflexión de un párrafo. Un párrafo nada más van a escribir. En torno a lo que yo he dicho, con una pregunta que les voy a formular. Ustedes escriban la pregunta. ¿Es el lenguaje una herramienta? ¿Es el lenguaje una herramienta que ayuda al desarrollo integral de la persona? ¿Es el lenguaje una herramienta que potencializa o que ayuda al desarrollo integral de la persona? No basta con que respondan sí o no. Si responden sí, ¿por qué? Es decir, ¿por qué el lenguaje ayuda a que una persona sea mejor persona? ¿O no le permite ser mejor persona? ¿O por qué lo ayuda a crecer integralmente como persona? Entonces, van a ver un parrafito de 2 o 3 ideas de lo que hemos dicho, cómo el lenguaje ayuda o no ayuda a crecer a la persona como persona, valga la redundancia. Entonces, vamos a necesito para que escriban, tienen 5 minutos para que puedan pensar. No se preocupen que ya vamos a terminar la clase.
que haya como para orientarle. Repito la pregunta, ¿se lo repito? Pero cuando usted se... ¿Es el lenguaje, acabo de repetir la pregunta, ¿es el lenguaje una herramienta? ¿Es el lenguaje una herramienta que ayuda al desarrollo integral de la persona? ¿Cómo es Cuando usted el dice desarrollo integral, ¿a qué se refiere? desarrollo integral? Es decir, en todos los sentidos de estilo como persona, en su dignidad, en su libertad, en su manera de expresarse, en su manera de desarrollar su pensamiento. Todo eso tiene que ver con la persona. Cuando uno habla de la dignidad humana, se refiere a que, por ejemplo, tú vales porque eres ser persona. Y entonces tienes derecho a un nombre, tienes derecho a una familia, tienes una serie de derechos que dignifican tu condición de ser humano. Pero lo mismo, el lenguaje ayuda a hacer que la persona se desarrolle más integralmente. Yo lo que van a reflexionar. ¿Cómo el lenguaje ayuda a que una persona sea mejor persona? Por ejemplo, desde aquí digamos. ¿Sí ven? Porque el lenguaje es muy Me parece bien. Ahora ustedes la compartimos con los. Ahora miramos. ¿Ya casi? ¿Gabriela cómo va? así como se fue. Listo. ¿Quiénes han terminado ya? Así sea una idea que haya copiado. Entonces, escuchemos a Huella. Huella, ponte de pie y lees lo que escribiste. Sí, porque el lenguaje es un medio muy importante para el progreso de cada persona, ya que ayuda a la comunicación social y así establecer una relación con la sociedad. El lenguaje es una condición importante para qué? Para el progreso. Para el progreso. Para la comunicación social. Muy bien. Anthony, miremos a ver qué dijo Anthony. Nosotros los seres humanos necesitamos del lenguaje para comunicarnos y expresar nuestras ideas ante los demás y así serán nuestras recompensas en la vida. Muy bien. Y escuchemos aquí a Correa. También tiene una idea. Yo diría que sí, pues una persona tiene la necesidad de comunicarse debido a ser un ser social, y la ausencia de este podría ocasionar trastornos o delirios. Muy bien. Entonces, hemos hecho esa pregunta para reflexionar. Y para la evaluación, vamos a evaluar el tema en este momento. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Vamos a hacer una lluvia de ideas concretas. Entonces, 5 estudiantes le van a decir como, digamos, una conclusión de todo lo que hemos dicho hoy. Así se resulta la idea. A ver, voluntariamente. Usted hoy entendió tal cosa, una conclusión a la que usted ha llegado con todo lo que hemos reflexionado. Sabal. Que el lenguaje es, o sea, se divide en muchas cosas, no solo es, digamos, el hablar y el comunicarse, sino que también va mucho más allá, hay distintas formas de comunicarse con nosotros, con nuestro cuerpo, con la escritura, con un símbolo, para dar a entender nuestras ideas, y aún la forma en que decimos las cosas puede hacer que signifiquen una cosa muy distinta. Entonces es algo muy amplio y también muy importante para nosotros como seres humanos. Otro estudiante que nos comparta una idea a la cual haya concluido, que podemos hablar de Pablo. Pues yo puedo concluir al igual que Zavala, el lenguaje se ha vuelto algo muy importante para nosotros,
no solo para el hecho de comunicarnos, porque el hecho de comunicarse es algo que hace parte de nuestra formación social, para nosotros somos seres sociables y eso es importante, sino también para plasmar de una u otra forma el arte, nuestra historia, para que las generaciones futuras también encuentren un significado, lo que hizo parte de nosotros. Entonces se ve que el lenguaje, dependiendo de su formación, de sus aspectos, sea en nuestra sociedad o en otras sociedades, va a ser muy importante para nuestra formación como personas y como seres sociables también. Como estudiante de tercero y de Correa, Creo que importante decir que el lenguaje surgió gracias a la necesidad de comunicarse por parte de las personas y que evolucionó en lo que conocemos hoy como idiomas. Y dependiendo de ese idioma se puede decir que el lenguaje natural es diferente dependiendo del lugar en el que se empieza. Además también el lenguaje corporal depende mucho de la persona y la forma de tratar o la forma de evolucionar de la persona como tal. entonces hemos abordado ese tema. Lo importante es que tengan esa idea clara. Vamos a dejar una actividad en casa. Pero más que actividad quisiera que fuera como una oportunidad para que sigan ustedes profundizando acerca del problema del lenguaje y la necesidad de comunicación. La tarea seguirá la siguiente. Ustedes copien esto. La idea es que simplemente lean y en la próxima clase vamos a compartir de este tema basado en lo que van a leer. No quiero que escriban, no quiero que vayan a hacer un trabajo como tal, simplemente van a buscar el tema que les voy a dar y van a leer y en la próxima clase compartimos eso. Van a investigar en qué consiste la teoría descriptiva, y figurativa, del lenguaje de este autor, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, este es de los mayores exponentes de la filosofía del lenguaje. Entonces lo que vamos a averiguar es la teoría de él. ¿Qué dice Ludwig Wittgenstein en torno a la problemática de la filosofía del lenguaje? ¿Listo? ¿Entendieron la actividad? Sí, señor. Leen, pueden investigar un poquito también de la biografía de él, quién es él, qué libros tiene, y luego ya como tal la teoría descriptiva y figurativa de qué es lo que nos interesa a mí. Entonces, eso sería para la próxima clase. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.